¿Están los Estados Unidos en las profecías bíblicas? ¿Acaso las Escrituras ya predijeron el surgimiento de esta nación como una superpotencia global, o será que todo esto no es más que una interpretación moderna sin fundamento? A lo largo de los siglos, teólogos, predicadores e incluso figuras políticas han sugerido que los Estados Unidos desempeñan un papel crucial en los eventos del fin de los tiempos. Algunos defienden que el país es la Babilonia descrita en el libro del Apocalipsis, un símbolo de poder y corrupción. Otros ven a los Estados Unidos como la nación representada por la gran águila mencionada en el libro de Daniel, una protectora divina. También hay quienes creen que líderes estadounidenses podrían estar vinculados al anticristo o a eventos apocalípticos. Pero, ¿tienen estas ideas una base bíblica sólida, o estamos intentando encajar a los Estados Unidos en profecías que no fueron hechas para ellos? En este video, vamos a explorar a fondo estas teorías, analizando sus orígenes, lo que la Biblia realmente dice y cuál es el verdadero propósito de las profecías bíblicas. Si abrimos la Biblia y buscamos el nombre Estados Unidos, es claro que no encontraremos ninguna mención directa. Después de todo, las Escrituras fueron escritas miles de años antes de la fundación de esta nación. Pero, ¿significa eso que los Estados Unidos no están de ninguna manera relacionados con las profecías bíblicas? No todos piensan así. Algunos estudiosos y teólogos argumentan que la Biblia contiene símbolos, códigos o alusiones ocultas que apuntan a eventos futuros, incluyendo el surgimiento de grandes imperios, como Roma, Gran Bretaña y, más recientemente, los Estados Unidos. Esta perspectiva se basa en la idea de que Dios, a través de los profetas, reveló no solo el pasado, sino también el futuro de la humanidad, incluyendo el papel de naciones que surgirían mucho después. Pero, ¿cómo interpretan esto los expertos? Los estudiosos más tradicionales defienden que las profecías bíblicas están profundamente ligadas al contexto histórico en el que fueron escritas. Es decir, cuando Daniel describe imperios o Juan habla sobre naciones en el Apocalipsis, se refiere a reinos conocidos en su época, como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Por otro lado, los defensores de la visión dispensacionalista futurista creen que la Biblia también revela eventos y potencias modernas que tendrán un papel significativo en el fin de los tiempos. Y es en este punto donde los Estados Unidos entran en escena, generando debates y teorías sobre su posible lugar en las profecías. Pero, ¿cómo surgió esta idea? ¿Acaso los primeros cristianos ya veían a los Estados Unidos como parte de las profecías bíblicas? Probablemente no. Después de todo, durante siglos de historia de la Iglesia, nadie mencionaba a los Estados Unidos en interpretaciones proféticas. Entonces, ¿cómo esta nación se volvió tan central en las discusiones modernas sobre el fin de los tiempos? La respuesta está en el siglo XIX, con el surgimiento de una corriente teológica conocida como premilenialismo dispensacionalista. Este nombre complejo se refiere a una forma específica de interpretar las profecías bíblicas, especialmente aquellas relacionadas con el fin de los tiempos. El dispensacionalismo fue popularizado por John Nelson Darby, un teólogo británico que creía que la historia de la humanidad estaba dividida en diferentes dispensaciones o eras, cada una con una forma distinta en que Dios se relaciona con la humanidad. Darby defendía una lectura literal de las profecías, interpretando muchos de los eventos descritos en libros como Daniel y Apocalipsis como acontecimientos futuros, aún por cumplirse. Sin embargo, el gran impulso para la popularización de estas ideas vino con la publicación de la Biblia de referencia Scofield, a principios del siglo XX. Esta Biblia incluía notas al pie que guiaban a los lectores a hacer conexiones entre las profecías bíblicas y los eventos políticos e históricos de su tiempo. ¿Y dónde ganó más fuerza esta interpretación? Exactamente, en los Estados Unidos. Con el paso del tiempo, especialmente después de las dos guerras mundiales, los Estados Unidos emergieron como una superpotencia global, ejerciendo una influencia sin precedentes en los campos económico, militar y cultural. Este escenario llevó a muchos teólogos y escritores cristianos a preguntarse, ¿será que los Estados Unidos son el nuevo imperio profetizado en la Biblia? ¿Tendrían ellos un papel especial en el plan divino para los últimos días? Obras como The Late Great Planet Earth, de Al Lindsey, y la famosa serie Left Behind contribuyeron a popularizar esta idea, sugiriendo que los Estados Unidos podrían ser la Babilonia moderna, el gran imperio del Apocalipsis o incluso la nación que apoyaría al anticristo durante la Gran Tribulación. Pero, ¿tienen estas teorías fundamento? Ahora que ya entiendes cómo los Estados Unidos entraron en el radar de las interpretaciones escatológicas, vamos a explorar las principales teorías que intentan vincular a esta nación con las profecías bíblicas.
Algunas son ampliamente conocidas, mientras que otras pueden parecer más extrañas o forzadas. Sin embargo, todas comparten un objetivo en común: intentar encontrar a los Estados Unidos escondidos en las páginas de la Biblia. Primero, los Estados Unidos serían la Gran Babilonia del Apocalipsis. Esta es una de las teorías más populares y discutidas. En el libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 17 y 18, encontramos la descripción de una entidad llamada Babilonia la Grande, retratada como un símbolo de poder, riqueza, corrupción e influencia global. Algunos estudiosos interpretan esta Babilonia como una referencia al Imperio Romano o a un sistema espiritual de rebelión contra Dios. Sin embargo, muchos teóricos modernos argumentan que esta descripción encaja perfectamente con los Estados Unidos, citando su influencia económica global, su cultura dominante, expresada a través de los medios, el entretenimiento y la moda, y el materialismo que permea la sociedad occidental. Frecuentemente recurren a pasajes como Apocalipsis 18:3, que dice: «Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus deleites». Pero, ¿es válida esta conexión? ¿Realmente la descripción de Babilonia apunta a los Estados Unidos, o estamos forzando un vínculo basado en características superficiales? Después de todo, la Biblia no menciona explícitamente a los Estados Unidos, y muchas de las características atribuidas a Babilonia pueden aplicarse a otros imperios o sistemas a lo largo de la historia. ¿Resiste esta teoría un análisis más profundo, o es simplemente un intento de encajar a los Estados Unidos en un papel profético que no fue hecho para ellos? Segundo, la teoría de la nación bajo las alas del águila. Otra interpretación popular involucra el símbolo del águila, presente tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis 12. En Daniel 7, el profeta describe una visión de 4 grandes bestias que representan reinos e imperios. Una de estas bestias es descrita con alas de águila, simbolizando poder y dominio. En Apocalipsis 12:14, se menciona una gran águila como la protectora de la mujer, interpretada como Israel, dándole alas para huir al desierto y escapar de la persecución. Algunos teóricos modernos ven en estos símbolos una referencia directa a los Estados Unidos, ya que el águila es el emblema nacional del país. La idea es que los Estados Unidos podrían ser un protector de Israel o desempeñar un papel crucial durante la Gran Tribulación. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos bíblicos ven estas imágenes como simbólicas, representando conceptos como poder, velocidad o la protección divina, y no una nación específica. Después de todo, el contexto original de estas visiones estaba profundamente ligado a imperios antiguos, como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. La aplicación de estos símbolos a los Estados Unidos puede verse como un intento de forzar una conexión que no está explícitamente presente en el texto bíblico. ¿Realmente el águila apunta a los Estados Unidos, o estamos proyectando significados modernos en símbolos antiguos? Tercero, el Nuevo Israel y el anglo-israelismo. Una teoría menos conocida, pero que despierta curiosidad, es la del anglo-israelismo. Esta visión sostiene que los pueblos anglosajones, incluyendo a británicos y estadounidenses, serían descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Según esta interpretación, los Estados Unidos formarían parte de un plan divino para restaurar el Israel perdido, actuando como una especie de nación elegida en Occidente. Sin embargo, esta teoría enfrenta un gran problema: no hay evidencia histórica, arqueológica o genética que la respalde. Además, la Biblia nunca sugiere que las tribus de Israel serían reencarnadas en otras naciones en el futuro. Esta idea parece más un intento de crear una narrativa que una interpretación basada en hechos. ¿Qué tienen en común todas estas teorías? Todas parten del mismo supuesto, que la Biblia contiene códigos secretos o mensajes ocultos sobre el futuro, y que podemos descifrarlos para entender eventos actuales. El problema es que, al hacer esto, corremos el riesgo de distorsionar el significado original de los textos bíblicos, leyendo en ellos lo que queremos ver, en lugar de lo que realmente dicen. Este enfoque, conocido como eisegesis, puede llevar a interpretaciones ingeniosas, pero que carecen de fundamento sólido. Estamos intentando forzar a la Biblia a encajar en nuestras expectativas, en lugar de dejar que hable por sí misma. Hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de textos, especialmente de las Escrituras. Cuando se aplica a la Biblia, busca comprender el contexto histórico, cultural y literario de cada pasaje, con el objetivo de descubrir el significado original que el autor quiso transmitir.
Este método es esencial para evitar distorsiones y garantizar que el texto sea entendido de manera fiel. Sin embargo, el problema surge cuando, en lugar de permitir que el texto hable por sí mismo, las personas intentan encajar sus propias ideas e interpretaciones en las escrituras. Esta práctica se conoce como eisegesis, que es el acto de insertar un significado en el texto, en lugar de extraer lo que realmente dice. El método correcto, llamado exégesis, exige que el intérprete se acerque al texto con humildad, buscando entender el mensaje original, sin imponer visiones personales o agendas modernas. La hermenéutica nos recuerda que la Biblia no es un libro de códigos secretos, sino una revelación divina que debe ser estudiada con seriedad y respeto a su contexto. Cuando ignoramos este principio, corremos el riesgo de crear interpretaciones que, aunque puedan parecer fascinantes, no tienen una base sólida en el texto sagrado. ¿Será que muchas de las teorías sobre los Estados Unidos en las profecías bíblicas no son, en realidad, ejemplos de eisegesis? Cuando interpretamos la Biblia de manera apresurada o sensacionalista, corremos el riesgo de cometer errores graves, como ignorar al público original para el cual los textos fueron escritos. Los profetas bíblicos hablaban directamente a las personas de su época, dentro de un contexto histórico específico. Por ejemplo, Daniel escribió para los judíos que estaban en el cautiverio en Babilonia, ofreciéndoles esperanza y orientación. El Apocalipsis fue dirigido a las iglesias del primer siglo que enfrentaban persecución, animándolas a permanecer firmes en la fe. Ignorar este contexto es un error grave, ya que las profecías sobre imperios y naciones generalmente se refieren a reinos conocidos en ese tiempo, como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Intentar aplicar estas profecías directamente a los Estados Unidos es un salto interpretativo que carece de base sólida. Otro problema común es enfocarse más en la especulación que en la revelación. El propósito de las profecías bíblicas no es proporcionar un mapa geopolítico detallado del futuro, sino revelar el plan de Dios para la redención de la humanidad. Las Escrituras nos muestran que Dios está en control de la historia y que, al final de todo, Él traerá justicia y restauración. Al enfocarnos en teorías sobre naciones modernas, podemos perder de vista el mensaje central de las profecías, la soberanía de Dios y la esperanza que tenemos en Cristo. Estamos más interesados en descifrar misterios que en comprender el verdadero propósito de las Escrituras. ¿Por qué las personas caen en estas interpretaciones? Existen algunas razones que explican la popularidad de estas teorías. Primero, está la fascinación por el misterio revelado. A las personas les gusta la sensación de haber descubierto algo que otros no saben, como si hubieran descifrado un código secreto. Esta búsqueda de revelaciones ocultas puede ser emocionante, pero no siempre está basada en una interpretación sólida de las Escrituras. Segundo, las crisis globales y el miedo al futuro también juegan un papel importante. En tiempos de guerras, pandemias o inestabilidad política, aumenta el interés por explicaciones que parezcan ofrecer una visión clara de lo que está por venir. Finalmente, la influencia de la cultura pop no puede ser ignorada. Películas, libros y series sensacionalistas sobre el apocalipsis ayudan a popularizar estas ideas, convirtiéndolas en parte del imaginario colectivo. Sin embargo, el verdadero propósito de las profecías bíblicas no es identificar qué país representa qué bestia o imperio. El enfoque está en algo mucho más grande, la soberanía de Dios sobre la historia y la certeza de que Cristo triunfará al final. Después de explorar tantas teorías e interpretaciones sobre el papel de los Estados Unidos en las profecías bíblicas, llegamos al punto más importante. ¿Cuál es el verdadero enfoque de la profecía? ¿Estamos distrayéndonos con especulaciones, mientras el corazón del mensaje bíblico se nos escapa? Si observamos atentamente la Biblia, veremos que toda profecía apunta a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el objetivo no es trazar un mapa geopolítico del futuro, sino revelar el plan redentor de Dios para la humanidad. El propio Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto significa que, cuando leemos sobre bestias, imperios o símbolos enigmáticos, el propósito final no es identificar un país moderno, sino entender cómo Dios está dirigiendo la historia para la glorificación de Cristo. Sí, la Biblia habla de imperios poderosos: Egipto, Babilonia, Persia, Roma. Todos tuvieron su papel en la historia. Pero, ¿qué pasó con esos imperios? Cayeron. Lo mismo se aplica a cualquier nación moderna, incluyendo a los Estados Unidos. Por más influyente que sea hoy, el país es solo un capítulo en la gran narrativa de la humanidad.
Como está escrito en Daniel 2:21, Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Es decir, ningún imperio humano es eterno. El único reino que jamás tendrá fin es el reino de Dios. Es fácil dejarse llevar por el miedo cuando escuchamos sobre guerras, crisis económicas y teorías apocalípticas. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 3:20, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Esto significa que, independientemente de lo que suceda con cualquier país o gobierno, nuestra esperanza está segura en Cristo. El reino de Dios no se ve afectado por elecciones, guerras o colapsos económicos. Las profecías bíblicas no fueron escritas para generar ansiedad ni alimentar especulaciones sobre el futuro. Su propósito es fortalecer la fe de la Iglesia en tiempos difíciles, recordarnos la soberanía de Dios sobre la historia y conducirnos a la esperanza del regreso de Cristo. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿aparecen los Estados Unidos en las profecías bíblicas? Literalmente, no. Sin embargo, como cualquier otra nación a lo largo de la historia, los Estados Unidos están bajo la soberanía de Dios. Lo más importante no es saber si una profecía menciona directamente a un país, sino si nuestro corazón está enfocado en aquel que tiene dominio sobre todas las naciones. El gran evento que realmente esperamos no es el declive de una superpotencia ni el surgimiento de un nuevo imperio. Lo que esperamos con gran esperanza es el glorioso regreso de Jesucristo, cuando Él establecerá, de manera definitiva, su reino de justicia y paz eternas. Maranata. Ven, Señor Jesús. Si te ha gustado este estudio y quieres seguir explorando temas bíblicos profundos, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal. Deja tu comentario. ¿Qué piensas sobre estas teorías? ¿Ya las habías escuchado? Hablemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.